con todos los errores que como pueblo hemos estado cometiendo, pero más allá que esos errores, mira, esto es un caballo desatado a galope tendido y que nadie se atreva a tratar de detenerlo. Sí, vamos un momentico, Ricardo, a ver un material, porque ya lo decía el ministro Héctor Navarro. Bueno, las fuerzas en Honduras impidieron que se convocara ni siquiera la cuarta urna, que era para ver si a su vez se convocaba un referendo. Pero Hugo Chávez sí cumplió su promesa y su decisión y su proyecto de convocar el referendo como primer acto de gobierno, y sin embargo, allí también hubo resistencia. Vamos a ver lo que dijo el presidente hoy en el Aló. Adelante. Una de las recomendaciones en la que más me insistieron, bueno, desde altos juristas hasta gente muy cercana del mundo político nuestro, de aquel entonces, es que yo no llamara a referéndum, sino que el Congreso llamaría a constituyente. No, que ya había un acuerdo, que el Congreso, que yo no me metiera en eso, que el Congreso se iba a encargar. Yo cuando me di cuenta de la jugada y los decretos que me traían, ninguno me servía para lo que yo tenía aquí como compromiso con ustedes, pues. Yo dije 1000 veces, 1.000.000 de veces, por todos los caminos, la única razón por la que acepto ser candidato a la presidencia es porque hay la posibilidad de iniciar un proceso constituyente pacíficamente firmando un decreto. Y entonces llamamos a referéndum, fundamentándonos en la voluntad popular y el pueblo en la calle. Es muy importante discutir el 2 de febrero, conmemorar 11 años del inicio del gobierno, de este gobierno revolucionario. Bueno, Ricardo, fíjate, si había fuerza, por supuesto ya en Honduras y otros países tomaron lección, la derecha y el imperio, de lo que ocurrió en Venezuela, pero aquí también trataron de impedir, como se trató en Chile, de impedir que Allende tomara posesión, pero finalmente se impone el pueblo y hemos llegado hasta aquí. Sí, mira, yo que retomar un aspecto que estaban planteando ustedes dos hace un momento y tenía que ver con, tú decías, el presidente de Venezuela no es gobernable sin el presidente Chávez. Nosotros podríamos incluso agregar algo, y es lo siguiente: aquellos que incluso conspiran contra el presidente Chávez no se dan cuenta que lo que les garantiza la vida es el presidente Chávez. Ese es el seguro de ellos. El seguro de vida precisamente tiene que ver con el presidente Chávez. Y tiene que ver también con lo otro, con el recorrido, que de alguna manera veíamos en esa reflexión del día de hoy, y es lo siguiente. Fíjate, este recorrido ocurrió, vamos a pensarlo, además Héctor nos ayuda, vamos a pensar en un proceso en ebullición, ¿no? Lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero en el año 89 es un proceso de estallido, es un proceso como de dar un salto en términos de un estadio, de forma de organización de la materia. Aunque no organizado, No pero organizada, hay una orientación. Sí. Era una forma de transformación. Viene la salida de Carlos Andrés Pérez, que no es porque hubo justicia, sencillamente porque el sistema trató de restablecer su orden, de restablecer su equilibrio, sacrifica una pieza del sistema y entonces lo saca y pone otra persona. Y después con esas elecciones de Caldera, que algunos todavía no se sabe si ganó, si no ganó, si quedó de segundo, quedó de cuarto y lo aceptó ante la embajada norteamericana, cosas que todavía no se saben nunca, ¿no? Agarran y vuelven a hacer una jugada para restablecer el equilibrio. Cuando vienen las elecciones del 98, ¿no? Viene el proceso precisamente de otro intento más, que viene otra vez otra salida de ese estado de equilibrio precedente, y eso ocurre en todos los sistemas, los sistemas tratan de cambiar, ¿no? Y se desatan dinámicas internas para restablecerlo al proceso anterior. Es como cuando un cuerpo le da fiebre, ¿no? Sí. Y la temperatura va disipándose y se establecen unos mecanismos de autorregulación. Y el presidente lo planteaba ahí. Se plantea precisamente el llamado a la constituyente, el llamado a lo que es seguir hacia adelante, y vuelven a tratar de restablecer el equilibrio presente. El presidente además lo ha dicho en otras ocasiones, que lo rodearon o pretendieron, hicieron el amago de rodearlo con algunos ministros, con algunas cosas, tal, para tratar de alguna manera de domar, de regresar. Y de alguna manera lo que se plantea, y quizás no lo vemos, en ese segmento, en ese discurso, pero también en el anterior, cuando estaba el presidente planteándolo, quizás no lo vemos. Ahí se abrieron, así como Allende hablaba de vendrán las grandes alamedas, ahí se abrieron las compuertas de la historia para la América Latina.
porque el tema de la democracia participativa y protagónica más nunca volvió a ser igual. Después de eso vino Bolivia, después de eso vino Ecuador, después de eso regresó Nicaragua. O sea, las compuertas de la América Latina, vino Paraguay, vino Uruguay después, con los matices que tengan vinieron los otros países, pero se abrieron las compuertas sobre el tema de la democracia participativa y protagónica. Y algo que los pueblos habían estado negados siempre, que era votar por sus constituciones, empezó a ser una norma. Pero una norma de quiénes en la América Latina. Una norma de aquellos que se asumen socialistas, no de aquellos que se asumen supuestamente defensores de las no sé cuántas estrellas y la embajada, etcétera, sino que era precisamente el otro modelo. Aquellos que dicen que se asumen de la democracia liberal no permiten que el pueblo vote para reformar constituciones. Los que se dicen socialistas y se asumen socialistas permiten y quieren que el pueblo participe en la toma de decisiones. Bueno, ahí hay por lo menos una lectura clara de proceso. Pero además yo agregaría, no solamente es una compuerta, una gran compuerta que se abre en nuestra América, en Venezuela y en nuestra América, sino que mira, cuando uno le ha correspondido a tener contacto con los trabajadores, con los campesinos, con la gente común, incluso con los estudiantes, en distintos países, incluyendo los europeos, uno se da cuenta que esto prendió en el mundo entero. Mira, es importante, por ejemplo, ver lo que ocurre en Australia, ahí tan lejos, cómo hay movimientos que tienen que ver con la interpretación de lo que ocurre en Venezuela, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Europa, en España, en Francia. Hay gente que se le acerca a uno que están organizados para el tema venezolano, que participaron, por cierto, en la convocatoria a la Quinta Internacional. O sea, participaron con nosotros aquí y están asumiendo esa convocatoria para la Quinta Internacional. Es decir que primero, el proceso venezolano, a través del presidente Chávez, puso en primer lugar de moda otra vez el socialismo. O sea, no se hablaba del socialismo. El socialismo, hablar de socialismo, era un tema tabú. Era un tema tabú. Ni siquiera los socialistas, los llamados socialistas, hablaban de socialismo. Sí. Y el presidente muy valientemente pone ese tema sobre el tapete en la discusión. La discusión ahora es el socialismo. Ahora, pero hubo una etapa, es decir, hubo un proceso de evolución. El presidente hablaba de una revolución popular, pero hablaba también de una tercera vía. Y posteriormente, bueno, se entra ya después del golpe de Estado, del paro petrolero, en una etapa antiimperialista, y luego se avanza hacia la propuesta socialista. Pero no estaba el rumbo muy claro hace 11 años, se fue aclarando con el paso del tiempo, ¿no? Esos son los procesos históricos son así, y son dialécticos. Son dialécticos y significa que interactúan fuerzas en un sentido y fuerzas en otro sentido. La interacción de las fuerzas populares con la reacción produce estas soluciones. Por eso es que siempre a toda revolución hace falta la fuerza de la contrarrevolución para avanzar. Mira, dos comentarios. Uno es Reforma y Revolución y Rosada Luxemburgo, ¿no? Y tú lo decías en una intervención en el segmento anterior, y es precisamente como algunos maniqueísmos que supuestamente algunos plantean en términos de restablecer de alguna forma órdenes o restablecer maneras de defensa de la ley, de los esquemas políticos y tal, al final terminan negando lo que son propiamente procesos de revolución. Y en eso mucho el parlamentarismo, visto en su visión tradicional, como una visión incluso reaccionaria en términos de conciliar lo inconciliable, lo que no se puede, lo que no tiene de alguna forma conciliación. Pero el otro tema tiene que ver, si nosotros viéramos históricamente, podemos ver el caso de Cuba, incluso al inicio de la década del 60, vemos el caso de Venezuela, y el presidente lo volvió a decir el día de hoy, ¿no? Es la acción del sistema, es la forma virulenta en que el sistema precisamente asume sus contradicciones, lo que termina empujando precisamente los procesos de radicalización y los procesos de profundización precisamente de los cambios. Es precisamente esa visión incluso de ni siquiera aceptar la existencia del otro. O sea, tuvieron años precisamente negando la existencia de un pueblo y posteriormente que pierden el poder político siguen tratando de empujar, y ahí están los medios de comunicación con el terrorismo el día de hoy, y agarran y siguen desde su poder económico, agarran y van con la especulación y vuelven a jugar otra vez con la gente, y en el año 2007 jugaron otra vez con el desabastecimiento. Entonces pierden el poder político, pero siguen empujando, y eso conlleva a que se agudizan aún más las contradicciones y se sigue precisamente avanzando. Es decir,
que aunque parezca contradictorio, ¿no? Y eso Estados Unidos lo reconoció, después de casi 40 años lo reconoció en el caso de Cuba, dijeron que habían sido muy torpes y que incluso habían sido ellos los que habían empujado aún más a Fidel y el proceso de Cuba lo habían empujado aún más. En el caso de Venezuela, evidentemente... Ahora están siendo igualmente torpes en el caso de Venezuela. Ahora, hay un factor antes de ir al corte en el mundo, ¿no? En lo internacional. En el 94 se propone desde los Estados Unidos el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Y aquella voz que se alzó en Quebec en el año 2001 fue la única, la del presidente Chávez, y se termina deteniendo el ALCA después en 2005, pero de no haber habido un Chávez en el 2001, hoy en día seríamos un Estado de la Unión Norteamericana, hubiese habido un proceso de anexión, ¿correcto, Héctor? Sí, no, absolutamente. Yo creo que el presidente Chávez tuvo una gran visión en dos cosas, en dos sentidos. Primero, en denunciar el ALCA. Recordemos que aquí el presidente designó una comisión contra el ALCA, pero al mismo tiempo proponer, hacer una propuesta, una alternativa, era una alternativa, la alternativa bolivariana, ahora es la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, que permitían, y la denuncia también de la pertenencia nuestra al grupo andino. También a la comunidad andina. Sí, esto es muy importante, son varias cosas que apuntan a la misma observación, a la misma conclusión, a la misma dirección. Son cosas que son concurrentes, políticamente absolutamente coherentes, que ha venido haciendo el presidente Chávez. Y solamente un comentario ahí breve. En esa misma reunión, si recuerdan, uno de los puntos que no generó, que fue prácticamente imposible como generar consenso para la firma, era incorporar las palabras democracia participativa y protagónica precisamente en ese documento, que era uno de los puntos de tranca que estaba ahí planteado. Unos años después parece mentira que eso haya sido una tranca cuando está precisamente regado, por lo menos como consigna y reivindicación popular en América Latina y, como tú decías, en buena parte del mundo. Tampoco se pudo introducir el término ni en la Carta Democrática Interamericana, ni en aquella carta social que se iba a hacer y que jamás se terminó haciendo porque hay una resistencia importante hacia lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Vamos a ir a la pausa con parte del discurso donde la revolución se declara antiimperialista, y en el último segmento vamos a hablar ya del socialismo, de nuestra revolución socialista bolivariana. Ya volvemos. La solución de nuestros problemas no está en el norte, está aquí en el sur. Nuestro norte es el sur. Para nosotros no hay norte, para nosotros hay un sur. Esa es la verdad. Y esa lucha está tomando calor de nuevo. Después de la década de los 90 y el fracaso de aquello que se pretendió imponer como el pensamiento único y el modelo único, el there's no alternative del neoliberalismo salvaje. Ya poca gente en el mundo se atreve a defender el modelo neoliberal. Ha fracasado. Y ahora los pueblos del tercer mundo resurgen de sus cenizas. Nuevos liderazgos vienen emergiendo y nuevos liderazgos irán emergiendo en los pueblos de América Latina, del Caribe, del África, para bien del mundo y de los pueblos del sur.